Bien, vamos a empezar la clase de hoy día. Estoy algo resfriado, vamos a estar un rato, nada más no estoy con muy buena respuesta en la garganta, pero vamos trabajando un poquito. Habíamos estado trabajando sobre lo que es el alcance del proyecto, específicamente en el ámbito del proyecto. Habíamos dicho que el ámbito del proyecto está descrito por un conjunto de puntos, como por ejemplo objetivos, requerimientos principales, rendimiento, fiabilidad, restricciones, interfaces externas. Es ahí donde hemos quedado, ¿no es cierto? Sí. Hemos llegado a terminar de comentar el punto de rendimiento. Sí, ¿no? Sí, hablamos ya sobre el tema de rendimiento. No, solo hasta requerimiento. Solo hasta requerimiento. Ya, ok, gracias. Salud. Bueno, va a disculpar. Bien. Ya habíamos comentado el punto de objetivos, también requerimiento. Entonces, estamos en este punto, ¿cierto? Sí. Si tuviéramos que definir rendimiento, ¿cómo lo definiríamos? O sea, si les preguntaran cuál es o qué se entiende como rendimiento en un software, ¿qué podrían comentar? ¿Alguien quiere comentar al respecto? El rendimiento podría ser la capacidad de respuesta. Muy bien, vamos escuchando otra apreciación. La cantidad de peticiones que puede soportar. Bueno, ¿alguien más? Y para nosotros, cuando hablemos de rendimiento, sí, vamos a entender como un factor en el software que tiene que ver con lo que se podría también denominar la eficiencia, ¿sí? Es decir, la eficiencia en un software va a estar determinada por el grado de rendimiento. ¿Pero qué es eso? Eso, o sea, de manera más directa es el tiempo de respuesta, ¿no? Es decir, el tiempo de respuesta de un determinado software prácticamente va a determinar el grado de eficiencia o rendimiento de que tenga el software. Ahora, el tiempo de respuesta generalmente lo medimos y lo expresamos en alguna unidad de medición, normalmente la hora, o minutos, o segundos, o nanosegundos, pero siempre asociada al tiempo. Y ese tiempo se mide desde el momento cuando el usuario, por ejemplo, lanza una petición al software hasta que el software entrega dicha petición al usuario. A ese tiempo lo llamamos obviamente tiempo de respuesta. Es claro y bastante evidente que cuando hablamos de software, siempre que uno desarrolla software existe llamémoslo así, lo hacemos con el propósito de que más allá de que trabaje bien y haga lo que tenga que hacer, todos hacemos y esperamos que tenga también un buen tiempo de respuesta. Sin embargo, no es necesariamente lo mismo cuando ocurre que nos soliciten, por ejemplo,
encontrar o realizar un programa versus que nos diga realizar un programa y que además sea eficiente desde su punto de vista de tiempo-respuesta. ¿A qué tiene que ver esto de la eficiencia con las estimaciones de tiempo, costo y esfuerzo? La respuesta estaría en el hecho de que cuando hay una necesidad marcada, una necesidad muy clara, una necesidad muy explícita de que el software debe tener un trabajo muy elaborado en cuanto a lo que viene a ser la eficiencia, obviamente queda claro que el trabajo va a involucrar más esfuerzo, va a involucrar más tiempo y por lo tanto va a terminar siendo más, va a terminar teniendo más costo. Pero veamos cuánto cierto es esto. Supónganse que tenemos un software, usemos este ejemplo, supónganse que ustedes han desarrollado un software, el cual ya le pusieron en marcha hace tiempo. Van a disculpar que apague un poco la cámara, que estoy un poquito, ¿qué se llama pues? Cuando uno está con mucho... algo eso. Por eso apagué la cámara, pero vamos a estar, va a disculpar. Les decía, vamos a usar un ejemplo en el cual vamos a asumir que ustedes han desarrollado un software hace un tiempo atrás y ocurre que el software que han hecho trabaja bien. Pero de un tiempo a esta parte, dicho software presenta un pequeño pero notorio problema. Es decir, el usuario les convoca y le dice, mira, el software que has desarrollado trabaja bien, pero es lento. O sea, está siendo lento cada vez que pido algo que haga el software. Tengo que esperar tiempo para que entregue una respuesta. Ante una situación como esa, ¿qué harían ustedes? O sea, ¿cómo le explican, ¿no? al usuario? ¿Cómo le responden ante una situación como esa? ¿Qué le dicen? Porque el usuario va a querer una respuesta, ¿no? Una explicación de por qué el software está lento. Y se supone que esa respuesta tiene que ser lo suficientemente clara como para que él tenga un panorama completo. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué responderían? ¿Alguna idea? ¿Nadie? ¿Qué harían? No sé si entendieron el escenario. Un software hecho por ustedes, de pronto empieza a trabajar lento. Puede pasar, ¿no? Sí, que se pone lento el software. Y el cliente le llama, le dice, oye, ¿qué ocurre? Entonces ahí, ¿qué harían? ¿Qué responderían? Se supone que tienen que dar, no puede decir, pues, ups, no, cosas por el estilo, ¿no? Tienen que dar una respuesta. Se supone que son ustedes los que han hecho el software y tienen que dar una... Para empezar una respuesta y una posterior solución, pues, ¿no? ¿Qué harían? ¿Cómo zafan de esa situación? ¿Cómo salen de una situación como esa? ¿Qué harían? Obviamente una situación hipotética, ¿no? ¿Qué dice Robert? Ya. Bueno, a ver, vamos escuchando otras ideas que harían. O sea, tampoco le estoy diciendo que con esto te van a resolver algo, ¿no? Pero más o menos quiero que le demos un escenario a lo que estamos hablando. ¿Alguien más, por favor, que quiera comentar al respecto? ¿Nadie más? A usted le gusta que le llamen, creo, ¿no? Si le empiezo a mencionar, van a hablar seguro. Ahora vamos con Cristian Castro. ¿Qué haría? ¿Qué diría Cristian?
Por ejemplo, a mí una vez, cuando hice un software para un cliente, estaba lento porque usaba muchos joins y ya cuando el cliente manejaba muchas bases de datos ya se hacía lento y tuve que cambiar toda esa forma de obtener los datos. Eso fue lo que hice yo. Ok, a ver si vamos escuchando algunas otras ideas por ahí. A ver, vamos con Roy William. ¿Qué haría o qué diría que pasaría en una situación como esa? ¿Está Roy? Creo que no hay, no. Roy Williams. Bueno, lo vamos a retirar. Pablo Ramiro. Sí, ingeniero, buenas tardes. ¿Qué haría Pablo en una situación como esa? Bueno, tratar de explicarlo con lenguaje corriente, ¿no? Para, no sé, decirle que el internet, no sé, pues depende del problema, influye mucho. Depende del tipo de sistema que él haya desarrollado. Bueno. Hurtado, Solís. Bueno, yo creo que lo que haría era primero revisar todo el software para ver en dónde se encuentra el problema. Puede ser que sea en la base de datos o puede ser, como dijo el compañero, un problema con su internet, pero revisarlo y luego acomodarlo. Ok. Bueno, yo entiendo que obviamente, pues no, la respuesta siempre va a estar en función al caso específico, pero yo estoy seguro que se les va a pasar por la cabeza, o van a tener en todo caso la tentación de descargar la responsabilidad, por ejemplo, en el hardware. No, una salida bastante fácil, decirle, mira, el software es lento porque tu equipo es triste. O porque tu internet, no sé, a cuentagotas, que sea, ¿no? Uno normalmente tiende a, a responder de esa manera. Y no sé, y por último dice, no sé, si tu equipo tuviera, no sé, unos cuantos procesadores en paralelo, unos cuantos terabytes de memoria RAM, vas a ver que va a ser rápido, ¿no? Y a veces ocurre que evidentemente el cliente termina poniendo cosas como esa, ¿no? O sea, termina poniendo un equipo bueno, etcétera, y el software aún no responde como se espera. ¿Por esto qué queremos decir? Que evidentemente el hardware, la conexión a internet, claro que incide en el tiempo de respuesta, es un hecho. No hay por qué decir que no, claro que sí. De hecho, cuando uno desarrolla un software, tiene pues que proyectar los requerimientos mínimos de infraestructura informática para que funcione conforme a lo que uno requiere. Ahí está el clásico ejemplo. No es lo mismo un servidor, por ejemplo, que tiene un clásico disco magnético, que a que use discos basados en SD o los discos sólidos, ¿no es? Entonces, claro que incide, sí, seguro. Pero también queda claro que el hardware no es el único responsable de que el software sea lento. Entonces, la idea de la conversación de hoy día es justamente eso, más allá del hardware, más allá de la conexión a Internet. ¿Qué aspectos de un punto de vista de desarrollo de software podrían incidir en el tiempo de respuesta del software? Para eso, vamos a hacer un ejercicio. En su cuaderno, por favor, en Word, escriban por lo menos unas 3 o 4 ideas. Pueden ser ideas generales, pueden ser ideas específicas para casos específicos que ustedes hayan afrontado. Pero quiero que me escriban 3 ideas de tareas explícitas que ustedes harían durante el desarrollo de un proyecto de software con el propósito de que esas tareas mejoren el tiempo de respuesta del software. Es decir, digan, ¿no?
para mejorar el tiempo de respuesta en un software, yo realizaría las siguientes acciones. O sea, tareas explícitas pensando en mejorar el tiempo de respuesta en un software. ¿Se entiende la idea? Bien, yo le voy a dar 1, 2 a 3 minutos y luego voy preguntando uno por uno, me comparten la pantalla y me muestran más o menos cuáles son sus ideas. No necesitan buscar en el internet, mucho menos, ¿no? Entonces, una conversación entre ustedes, han hecho muchos años software y saben cuáles son los problemas y pueden proponer soluciones. Bien, vamos trabajando, por favor. Bueno, vamos escuchando algunos comentarios. La idea que quiero que hagamos es que puedan dar a conocer desde su punto de vista, ya sea de forma genérica o de manera puntual, en determinados tipos de software, ejemplos de acciones que se podrían hacer durante el desarrollo de un software, donde esas acciones estén orientadas a conseguir que el software tenga un mejor tiempo de respuesta. ¿Ok? Bien, a ver, vamos escuchando a algunos jóvenes. Empecemos con María Elizabeth. ¿Está María Elizabeth? Sí, buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo estábamos comentando? Yo coloqué sobre aligerar el contenido, diseño que se tiene el software, porque había demasiado contenido también.
Aligera el tiempo, consume mucho tiempo en la carga. Y otra propuesta sería revisar la base de datos, la programación, la consulta y optimizarlas. Esa fue. Ok, bien. Vamos escuchando a ver a Vaca Piolín. Sí, ingeniero, yo puse que, bueno, del lado del servidor compraría más banda ancha y por decirle, si utiliza imágenes, comprimirla y fragmentar los servicios. Bueno, vamos a ver con Anagua Milton. Bueno, yo puse que deberíamos optimizar algunas líneas de código, hacer desnormalización y hacer funciones más específicas. Ok. Álvaro, Andrés. Yo coloqué cambio en la estructura visual. Me ha tocado quitar estilos y funciones de CSS en WordPress y cargar imágenes por partes, que no carguen todas en total, sino que mientras va bajando una página, va cargando de acuerdo a lo que ve. También en tablas de datos, así, mitad y mitad. Bien, vamos a ver con Ever Lázaro. Bueno, en mi caso, el optimizar el código. Bueno, aquí uno, ingeniero, eliminar el código que no funcione. Yo sé que, digamos, no es buena idea, pero a veces, digamos, hay funciones que se dejan de utilizar y, digamos, que eso aligeraría tal vez, ¿no? Y otro, el optimizar las importaciones. Hay, por decir, de ciertos archivos que no se ocupan todas, por decir, las clases, y hay maneras, digamos, de que solo se ocupe la clase que vamos a utilizar y no toda una librería entera. Eso es de mi parte. Y lo de las imágenes. Muy bien, ok, gracias. A ver, vamos a escuchar a otro joven. Vamos a ver con Alejandra, Gabriela. Buenas tardes, ingeniero. Yo puse que podríamos optimizar código, mejorar las herramientas que utilizamos al momento de desarrollar software y, bueno, una vez está ya el software en funcionamiento, realizarle mantenimiento seguido. Ok, bien, vamos por último a ver, ¿alguien adicional que quiera comentar por su cuenta sin nombrarlo? Tal vez tiene alguna idea por ahí. Yo, ingeniero, A ver, vamos con Alejandro. pensaba en cambiar la base de datos de una relacional a una basada en tipo JSON. Luego, guardar los resultados de la respuesta de la base de datos en caché, así como tipo Redis. Otro tipo de solución sería evitar el uso de consultas muy complejas para evitar, digamos así, que haya mucho datos, digamos así, de vuelta, digamos, hacia el servidor. Y por último, utilizar un servicio web que tenga buena conexión a internet, para que tenga buena conexión, para que tenga buen tiempo de respuesta. Muy bien, ok, gracias. Es cierto, ¿no? Hay muchas acciones que con seguridad podrían incidir en el tiempo de respuesta del software. Por ejemplo, si hablamos desde el punto de vista de datos, no hay la menor duda, ¿no? El diseño de datos con seguridad que va a incidir en el tiempo de respuesta. Desde los tipos de datos, las relaciones, y decidir qué información se almacena y qué información no se almacena. Por ejemplo, existe la teoría de la normalización en las bases de datos. ¿La conocen, no es cierto? Lo que es la normalización en base de datos, ¿sí? Sí, ¿no es? Si hablamos de la normalización, seguramente estamos hablando de una actividad que tiene como propósito llegar a tener una base de datos lo suficientemente sólida, robusta, consistente, sobre todo consistente, ¿no? Y
Y una de las razones, por ejemplo, para que una base de datos no sea o no tenga esa característica es la redundancia. La redundancia en una base de datos podría traer problemas muy fuertes de consistencia. Y a través de procedimientos de normalización podríamos asegurar que eso no ocurra. Sin embargo, la normalización como tal no tiene pues como propósito mejorar el tiempo de respuesta. Ah, por ejemplo, usemos este caso. Nosotros sabemos que existen distintos niveles de normalización, desde la primera hasta la quinta forma normal. Cuanto más normalizada está una base de datos, entendemos que con seguridad va a tener una mayor consistencia, lo que nos va a asegurar que no va a haber redundancia y podemos estar desde ese lado bastante tranquilos. Pero les decía, usemos un caso como este. A ver, piensen un escenario como este. Supongan que están desarrollando un sistema financiero, es decir, esos que usan en los bancos, en las cooperativas. Y resulta que el sistema tiene una tabla que se llama cuenta. Y en esa tabla se almacena los datos de la cuenta. ¿Qué datos? Por ejemplo, podemos almacenar el número de la cuenta. Por favor, traten de seguirme. El número de la cuenta. También podemos almacenar una llave foránea que nos indique quién es el propietario de la cuenta. Otra llave foránea seguramente que nos va a indicar la moneda de la cuenta, si está en bolivianos, en dólares, en qué está. Seguramente va a haber otra llave foránea también que va a indicar el tipo de cuenta. Si es cuenta corriente, cuenta de ahorro, qué es. Y también seguramente va a existir un atributo saldo, ¿no ve? El saldo que va a representar el monto económico que tiene la persona en dicha cuenta. A ver, imagínense que tienen que normalizar dicha tabla hasta lo más alto, ¿no? Pongamos una quinta forma normal. ¿Cómo creen que quedaría esa tabla? ¿Permanecerá con todos esos atributos? ¿Van a aparecer más? ¿Van a desaparecer? ¿Cómo lo pueden ver? Pueden comentar. A ver, vamos viendo. ¿Qué haría? ¿Cómo quedaría? ¿Alguna idea? ¿Me entendieron el ejemplo que les digo? La tabla cuenta tiene los siguientes atributos. El número de la cuenta, la llave foránea de quién es propietario de la cuenta, la llave foránea de la moneda en cual está la cuenta, la llave foránea del tipo de cuenta y finalmente tiene el monto, el saldo. Si la normalizamos, no sé, pónganla en quinta forma normal. ¿Cómo queda esa tabla? ¿Aparece más atributos, más campos o desaparecen? ¿Cómo lo ven? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿De verdad?
Creo que voy a hacer una captura de pantalla de ustedes. Lo voy a publicar como el primer curso en que no respondan a esta pregunta muy simple. ¿Me siguieron el ejercicio que les planteo o no? ¿O quieren que solo les escriba? ¿Lo escribimos? No es necesario, ¿no? ¿O sí? A ver, les decía, tenemos una tabla que vamos a ponerlo acá. Está la cuenta, ¿no? Ahí vamos a almacenar los datos de la cuenta. Y esa tabla obviamente va a tener su ID de cuenta, llamémoslo. Acá estará el número de la cuenta. Seguramente una llave foránea que va a ser el ID del cliente. Otra llave foránea que seguramente va a ser el ID de moneda. Otra llave foránea que seguramente va a ser el ID tipo cuenta. Y finalmente estará el saldo. Vamos a suponer que tenemos esa tablita. Obviamente esta es una tabla, ¿no? Las demás tablas están pues en la base de datos. Estará la tabla cuenta, estará la tabla cliente, estará la tabla moneda, tipo de cuenta, etc. Esta es una tabla. La pregunta es, sobre esta tabla, ¿quedaría igual la tabla o cambiaría algo si la tuviéramos que normalizar y dejarla, no sé, en quinta forma normal? ¿Qué pasaría? ¿O no hay idea siquiera? A ver, Quedaría igual, ingeniero. vamos escuchando a algunos jóvenes. Bueno, pienso que ya ahí no habría, creo, mucho que hacer, ya estaría casi todo hecho, porque tiene directamente ya los IDs de las otras tablas. Bueno, a ver, ¿qué dice terceros? Coca. Pienso igual, ingeniero. ¿Mm? Pienso igual, quedaría igual. A ver, escuchemos. Sería saldo, ingeniero. ¿Qué dice Shilpa? El saldo sería como otra tabla, el saldo, porque los atributos, porque el saldo va a estar continuamente modificándose y esos atributos, la foreign key, ¿no? Y la primary key va a estar repitiéndose y eso va a perjudicar. O sea, yo lo vendría a otra tabla, el saldo. No. A ver, vamos con Alejandro Rodríguez, o Rodrigo. Creo que quedaría igual, ingeniero, porque ya está normalizada en sí. Bueno, vamos a ver con Pomier, Michael. Yo diría que quedaría igual, ingeniero, porque al poseer varias llaves foráneas solo posee un atributo independiente y un atributo y su llave principal. Uh-huh. Bien, para terminar, vamos con Rubí. Rubí Giselle. Ingeniero, quedaría igual porque está normalizada su quinta fase, entonces ni unas, todos son datos importantes y se tienen llaves foráneas ahí.
Bien. Ok. Ahora, ¿qué pasaría si borramos eso? ¿Por qué borramos? Porque si ustedes se dan cuenta, si esta tabla o esta base de datos la llegamos a normalizar, candidato a desaparecer va a ser este atributo. ¿Y por qué va a desaparecer ese atributo? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque cuando es creada, por lo general el saldo es nulo y lo que trata de hacer la normalización es evitar los datos nulos. Lo que va a ocurrir es que, como en este caso tenemos saldo, ¿cuál es el concepto de saldo? El concepto de saldo es obviamente un monto que representa o refleja el valor con el que queda una cuenta después de haber aplicado un montón de operaciones o transacciones. Es decir, el saldo no es un valor que lo introduce el cliente, sino que el saldo es resultado, por ejemplo, no sé, de en algún momento se hace depósitos, en otro momento se retira, en otro momento se hace transferencia. Ese es el saldo. Entonces, conceptualmente es como que fuera un atributo derivado. ¿O no? Sí, no, es un valor que se puede calcular. Y entonces yo lo elimino. Y la normalización con seguridad lo va a eliminar ese atributo. Porque si yo lo dejo en saldo, es un potencial problema de redundancia. ¿Por qué? Porque el saldo yo lo puedo calcular a partir de hacer operaciones sobre las transacciones que se han hecho. ¿No ves? Es decir, si yo no tengo aquí el saldo, ¿cómo lo obtengo? Haciendo consultas sobre las transacciones que se han hecho sobre esta cuenta. Los depósitos, los retiros, etcétera, y saco el saldo. Entonces, desde ese punto de vista, la tabla puede quedar de esa manera, sin saldo, y va a funcionar. Va a funcionar garantizando de que no existe o no hay la probabilidad de que el sistema pueda presentar algún tipo de inconsistencia, porque si yo lo tengo al saldo acá almacenado, este saldo lo puedo obtener de dos maneras. Uno, directamente de acá. Y el otro lo puedo obtener a partir de hacer consultas en las diferentes transacciones de depósitos y retiros y otros. Y puede ocurrir que de repente, cuando hice alguna transacción, algo pasó que no se terminó de actualizar esta tabla. Y ahí podría generarme un problema de inconsistencia. Por eso es que seguramente la no decisión y desde el punto de vista de normalización es eliminar, y está correcto. ¿Va a funcionar el sistema? Claro que va a funcionar el sistema. Sin embargo, va a presentar un pequeño defecto o problema producto de haber almacenado, no almacenar el saldo. ¿Cuál podría ser? ¿Qué problema podríamos tener a futuro por no almacenar acá el saldo? ¿Alguna idea? Que para saber el saldo se tendría que calcular desde cero, tomando en cuenta todas las transacciones que se hicieron desde que se creó la cuenta. Ya, está bien. ¿Y cuál sería el problema ahí? Que tarda tiempo, digamos. El tiempo. Eso que estamos hablando ahorita. Nuestro tema. El tiempo de respuesta. Obviamente el software cuando empieza a trabajar, nadie se va a dar cuenta de eso. Va a estar bien. Pero en la medida que pasa el tiempo y se cargue un montón de transacciones, pues va a ser una aventura calcular el saldo. Y si le ponemos un peso, no una moneda, sino un valor, digamos, a la consulta de saldo, nos damos cuenta que esa consulta de saldo es demasiado frecuente.
mucho más hoy por hoy, por ejemplo, que la gente ya usa de manera cotidiana y frecuente sus celulares para entrar a su cuenta y todo el tiempo quiere saber cuánto tiene de saldo. Entonces, es una consulta masiva. Imagínense esta situación, no sé, pongamos un ejemplo. De acá a unos 5, 7, 8 años, con una cuenta que se hace entre 5 o 6 transacciones por día. ¿Se imagina lo que había que rebatir toda la tabla para la base de datos para poder saber el saldo? Sería complicadísimo, pues no veo, no. De que va a funcionar algún día nos va a dar la respuesta con seguridad que nos lo va a dar. Pero va a ser lento. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí entra el concepto de desnormalizar. ¿Y qué significa eso? Introducir redundancia explícita, como en este caso. Pero lo estamos haciendo con el propósito de mejorar el tiempo de respuesta. Entonces, todo esto que acabo de hablar es simplemente para darnos cuenta que cuánto pesan las decisiones que uno toma al momento, por ejemplo, de diseñar una base de datos. Uno no es nomás pensar por un lado, hay que pensar, qué sé yo, desde el punto de vista de consistencia, como en este caso, desde el punto de vista de tiempo de respuesta, y valorar, ¿no? ¿Qué es lo que pesa más? Dependerá del sistema. Habrá sistemas que pesan mucho más el tiempo de respuesta, habrá otros sistemas que pesan mucho más la coherencia, la consistencia, y finalmente habrá que buscar por un equilibrio. El hecho es que si yo introduzco, como en este caso, una redundancia de manera premeditada, descubierta por mí, entonces yo puedo fácilmente también hacer los controles necesarios en el resto de la implementación como para que no ocurran cosas raras. Bueno, en síntesis, ese es un caso, ¿no? El ejemplo es ese, que durante el diseño de datos sí debemos tomar en cuenta que algunos aspectos de la forma como lo estructuramos la base de datos sí van a incidir. Ni hablar, por ejemplo, de las consultas, es el ejemplo que no sé quién de ustedes mencionó, una situación muy frecuente. Hay muchas consultas que se resuelven fácilmente utilizando productos cartesianos y funciona. Para el examen funciona porque en el examen meten 3, 4 datos y ya funciona. Pero ya cuando el asunto empieza a tener datos, y ojo, no estamos hablando siquiera de miles de datos, estamos hablando de montones de datos. Ahí es donde ya seguramente esa forma de consultas ya no funciona. Entonces, ¿sabe qué hay que hacer? Pues replantear las consultas. En muchos casos, inclusive, pues, es más fácil, desde el punto de vista de tiempo-respuesta, crear archivos intermedios, pensar en procedimientos almacenados, un montón de cosas, pues, ¿no? Que van más allá de lo típico. Pero está claro. El por qué, digamos, el diseño de datos incide en el tiempo de respuesta. La arquitectura del software, ¿será que también incide en el tiempo de respuesta o no? ¿Cómo lo ven? Cuando hablamos de arquitectura del software, normalmente hablamos de la forma o la manera como organizamos, cómo estructuramos el software. Si yo les pregunto, ¿cuál es el propósito de la arquitectura en el software? ¿Qué me dirían? Perdón. ¿Alguien tiene alguna idea? Optimizar el rendimiento. ¿Cuál será el propósito de la arquitectura en el software? Ustedes han hecho, seguramente en alguna materia, han avanzado contenido relacionado a la arquitectura en el software. Ejemplos, no sé, han visto arquitectura cliente-servidor, arquitectura vista controlador, arquitectura en capas, en fin, hay varias alternativas. La pregunta es, cuando yo estoy diseñando la arquitectura del software, ¿cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que estoy buscando?
¿Alguien tiene una idea? Es separar los procesos, ingeniero. Ya está bien, pero ¿para qué? O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué buscamos con eso? Está bien lo que has dicho, pero ¿para qué? Creo Porque que no sí. vamos a hacer las cosas de memoria, ¿no? O porque sí, sino tenemos que tener un propósito. Ingeniero, creo que se refiere a ¿cómo se llama? A poder tener la opción de poder modificar el software sin estar modificando los archivos, o sea, el código base. Poder hacer los No. cambios fáciles. Bien, ya vamos a quedarnos ahí con lo que dice Michael Pumier. Nosotros cuando perdón. Nosotros cuando estamos diseñando la arquitectura en el software, lo hacemos con el propósito único y exclusivamente de lograr tener un software que sea flexible. ¿Qué significa flexible? Una palabra más moderna, escalable, dicen, ¿no? Pero ya, ¿qué significa eso? Es lo que dijo Pomier. Todas esas palabras de flexible, escalable, significa que queremos tener un software cuando haya la necesidad de hacer un cambio, pasen dos cosas. Primero, que ese cambio sea posible. Y segundo, que ese cambio no nos cueste, pues, hacerlo. No nos cueste mucho esfuerzo. Hay cambios que, para empezar, no se pueden hacer en el software. Dicen, no se puede. ¿Por qué? Porque si lo cambias se cae todo. Tanto no se puede. Otro dice, ya, está bien, puedo hacer el cambio, pero toco acá y se cae por allá. Toco por allá, también se cae por allá. ¿Pasa eso? Claro que pasa. Solución para eso, la arquitectura. ¿No es cierto? Es decir, la arquitectura busca eso. La arquitectura, si algo pretende, es justamente lograr que nosotros al final tengamos un software lo suficientemente estructurado como para que cuando hagamos un cambio no sea una pesadilla. El deseo de todos es que ocurra algo parecido a lo que ocurre en la arquitectura del hardware. ¿Qué ocurre en la arquitectura del hardware? No sé, pongamos un ejemplo, por alguna razón se dañó la memoria RAM y todo lo que hay que hacer es solo cambiar la memoria RAM en el peor de los casos. No nos tenemos que preocupar por el disco, ni por la memoria, ni por nada, pues no es. Agarramos, lo reemplazamos y hasta de otra marca lo podemos poner y va a funcionar. El deseo de todos es que algo similar a eso se haga en el software. Teorías, claro que existen. El desarrollo de software basado en componentes es una de ellas que justamente contribuye a ello. Entonces, es cierto, la arquitectura del software no tiene como propósito mejorar el tiempo de respuesta de manera directa, sino su propósito es obviamente lograr tener un software lo suficientemente flexible, escalable. Pero de que va a incidir en el tiempo de respuesta, claro que va a incidir, porque un software cuanto más separado se encuentre con seguridad, también va a tener más tiempo en su procesamiento. Es como el clásico ejemplo. Si yo tengo un software que está hecho de esta manera, no sé, imagínense un programita hecho en C, donde alguien ha puesto el main, abre llave, todo el código está ahí y luego lo cierra la llave. ¿Puedo hacer un programa así o no? Sí, no está. Todo está ahí. ¿Va a funcionar? Va a funcionar. Pero hay otro que lo ha hecho el mismo programa, lo ha agarrado y lo ha descompuesto más bonito, lo ha estructurado en funciones. Y ha hecho funciones muy específicas. Y en el main lo único que hay es una especie de controladora nada más. Llama, ejecuta y cosas por el estilo. Desde el punto de vista de facilidad de mantenimiento, con seguridad, pues el que está en un solo cuerpo es una aventura, cambiarlo, ¿no ve o no? Sí, es una locura cambiarlo. En cambio, el que está organizado en funciones se supone que va a ser mucho más fácil. Pero desde el punto de vista de tiempo-respuesta, ¿cuál podría ser más rápido? Quizás no se va a percibir, pero se puede deducir que sí sería más eficiente. ¿El que está organizado en funciones o ese que está todo en un solo main? ¿Cuál sería más eficiente?
¿Alguna idea? Por teoría, obviamente, sería pues el que está todo en un solo main, ¿no? ¿Por qué? Porque para empezar, simplemente no hay llamadas a funciones. No hay uso, inclusive las mismas variables, los espacios en memoria se van a asignar en tiempo de compilación, no necesariamente cuando se esté ejecutando los programas. Algo similar ocurre cuando el software está organizado pues, en capas. Entonces, sí, la arquitectura, o si estuviera trabajando haciendo un software donde los recursos de memoria, los recursos del hardware son pobres, ¿en qué voy a pensar en arquitectura? No puedo pensar en arquitectura porque estamos frente a un escenario bastante crítico en cuanto a recursos. ¿Los algoritmos inciden en el tiempo de respuesta o no? Sí. Bueno, vamos a estar un ratito más. Le decía, ¿los algoritmos inciden en el tiempo de respuesta? Obviamente que sí, pero no, si algo se va a notar es eso. Los algoritmos seguramente es la fuente principal en la cual podemos trabajar de manera directa para acelerar los procesos. Hay gente que le plantean el problema, la primera idea que se les ocurre, ve que funciona, lo ponen en marcha. Pero si me dicen, no, ese algoritmo debe ser eficiente, bueno, entonces ya tengo que trabajar 2, 3, 4 veces porque tengo que plantear distintos tipos de algoritmos. Tengo que hacer el clásico trabajo basado en lo que se denomina la algoritmia, donde a través de funciones matemáticas debo calcular el tiempo de respuesta, ¿no es cierto? El grado de eficiencia en todo caso de cada algoritmo. Es como los ejemplos más clásicos. Hay un montón de métodos de ordenación. ¿Todos ellos funcionan? Claro que funcionan, pero son distintos desde un punto de vista de tiempo de respuesta, ¿no ves? Claro que sí. Y ojo, hay algoritmos que también son muy eficientes cuando la cantidad de datos es alta, pero cuando la cantidad de datos es baja, se hace más lento que los otros. Entonces, hay un trabajito duro de un punto de vista de medir también el tiempo de respuesta en los algoritmos. Bueno, a ver, para terminar, las interfaces. Los tipos de interfaces incidirán en el tiempo de respuesta en el software. A ver, pongamos ejemplos. Quiero que me den tipos de interfaces entre el software y el humano que típicamente conocemos o vemos. ¿Algunas ideas por ahí? Ninguna idea. Por ejemplo, un típico caso es esto, ¿no? Lo que todo el mundo usamos hoy por hoy, que son las interfaces gráficas de usuario. Ese es un tipo de interfaz. A través de ventanas, de menú, de eventos, de clics. Es un tipo. ¿Otro cuál sería? Interfaz de línea de comandos y interfaz de usuario basada en menú. Ya, la clásica interfaz, digamos, donde el prompt, ¿no? Desde ahí el usuario empieza a escribir directamente los comandos. Ese es otro tipo. Otro tipo puede ser reconocimiento de voz, ¿no ve? ¿O no? Sí, es otro tipo de interfaz. Otro tipo podría ser a través, no sé, de cierto tipo de reconocimiento. Señas, imágenes, sensores. Como ven, hay un montón de formas, digamos, de interactuar con un software. De todas ellas, ¿cuál creen que es la que más le gustaría al usuario? O sea, la más fácil, la más cómoda para el usuario. ¿Cuál creen que es? ¿Ninguna? La gráfica. ¿Cuál dice Hurtado? La interfaz gráfica. Bueno, a ver, otra idea. Interfaz de usuario por voz. Sí, ¿no? Parecería que el reconocimiento por voz es mucho más cómoda que la interfaz gráfica de usuario, ¿no? Porque al final y al cabo la interfaz gráfica de usuario me ocupa mis ojos, me ocupa mis manos.
En cambio, si yo interactúo mediante voz, puedo estar haciendo otras cosas y estoy hablando. Es como que estuviera hablando con otra persona y el software va a ir haciendo algo, digamos. Bueno, vamos a decir eso, que la interfaz gráfica de usuario es muy efectiva, pero el reconocimiento de voz es un nivel más cómodo para el usuario. Y la más complicada, ¿cuál será? La que no le gustaría poner al mundo para el usuario. ¿Cuál puede ser? Interfaz de línea de comando. La terminal. Esa, ¿no? La de línea de comando. Pucha, ¿a quién le gusta? Solo a los programadores creo que le gusta ese tipo de interfaz, ¿no ves? Hasta se dan gusto escribiendo eso. Como que tuvieran las películas, más o menos parece, ¿no? O sea, sí. Pero un usuario común, normal, pues, ¿no? ¿Quién le va a gustar eso? ¿Y por qué no le gusta? Porque ocupa mucho más que su vista y sus ojos, ocupa su memoria, tienen que acordarse comandos específicos, tienen que acordarse sintaxis específica, pura aventura. Pero si ahora lo vemos desde el punto de vista de tiempo de respuesta, por ejemplo, el reconocimiento por voz, que es la más fácil para el usuario, ¿será también la que es más fácil o es la mejor en cuanto a tiempo de respuesta o cómo lo ven? No, seguramente está entre la más lenta, ¿no? Porque hay que hacer mucho procesamiento antes de que se convierta en una instrucción real de máquina, pues, ¿no? Entonces, ahora, la más eficiente, ¿cuál podría ser? Esa, ¿no? La de comando casi ya está, pues ya es nomás de cuestión de llevar al lenguaje de máquina y va a trabajar. Bien, en síntesis, ¿qué estamos hablando? Estamos diciendo que existen muchas decisiones que uno puede tomar para mejorar el tiempo de respuesta. Ni hablar de los lenguajes de programación. Un lenguaje compilado frente a un lenguaje interpretado también pues es distinto en su tiempo de respuesta, ¿o no? Sí, ¿no? O sea, un lenguaje que usa un traductor tipo compilador, 100.000 veces va a estar por encima de un lenguaje que utiliza un traductor de tipo intérprete. Bueno, entonces, en síntesis, nuestro tema tiene que ver con el punto de rendimiento y lo que hemos hecho es más o menos analizar algunos aspectos que inciden en el tiempo de respuesta del software y que no es simplemente responsabilidad del hardware esto del rendimiento. Y existen software donde el tiempo de respuesta se convierte en algo fuertemente crítico, ¿no ve? Hay software donde es indiferente el tiempo de respuesta, pero hay software que son críticos desde el punto de vista de tiempo de respuesta. ¿Cuáles son los críticos? Normalmente aquellos software que trabajan en línea. Esos software que trabajan en línea se entiende que son críticos desde el punto de vista de tiempo de respuesta. ¿Por qué? Porque están trabajando en línea. ¿Qué significa que están trabajando en línea? Significa que lo que está pasando en el mundo real de los humanos simultáneamente está pasando en el software. Por lo tanto, si el sistema software es lento, también va a influir y va a incidir en el mundo real. Entonces, ese tipo de sistemas no pueden, o en todo caso requieren un trabajo explícito de mejorar el tiempo de respuesta. Bien, jóvenes, les voy a tener que dejar. Vamos a quedar acá. Antes de cerrar la sesión, la clase, decirles lo siguiente. Es más probable que ya la siguiente clase, eso voy a estar colocando fechas para la presentación final de los proyectos, que está ya muy cerquita. Tenemos prácticamente una semana, 2 semanas, no tenemos más. Entonces, vayan trabajando su proyecto, independiente del examen parcial. El proyecto es el que tienen que ir elaborando. Por lo pronto los voy a dejar. Veámonos el día martes, por favor, ¿ok?